Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video del fútbol de siempre. Hoy vamos a estar hablando del análisis, la predicción y la opinión subjetiva acerca de lo que va a ser el segundo encuentro de los Chapines, de la selección de Guatemala Sub-20 en el Mundial de Argentina 2023. Justamente este partido se va a estar disputando el martes 23 de mayo a las 18 horas horario argentino. Sí, así es, la segunda fecha será frente al anfitrión, la selección argentina sub-20. Este partido, nuevamente, como ya sabrán, los tres partidos de Guatemala se van a estar disputando en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, así como lo fue el primero con Nueva Zelanda y como también lo será el tercero con Uzbekistán. Aquí será donde se enfrenten la selección de Guatemala y la selección anfitriona de este mundial, la selección argentina. El antecedente para la selección de Guatemala no es el mejor, ya que en la primera fecha y en el debut por este Mundial Sub-20 cayó derrotada 1-0 por la mínima diferencia frente a Nueva Zelanda, con el gol a los 80 minutos de Norman Garbutt. Pinoza, que desde que entró no la tocó, pelota larga contra el área, es buena, aquí va Nueva Zelanda por la victoria. Si bien las estadísticas y los números acompañaron a la selección de Guatemala al tener mayor cantidad de remates al arco, estar bastante parejos en la posesión, más allá de haberla perdido, todo esto hizo que igualmente la selección de los Chapines cayera derrotada ante los mínimos errores que se pueden cometer, pero que se pueden pagar muy caros en un mundial, y en este caso ha sucedido. Mientras que por el lado de la selección argentina ocurre totalmente lo contrario. La selección ha ganado por 2-1 frente a la selección de Uzbekistán, sub-20. En este caso comenzaba siendo derrotada con el gol de Makhmadonov a los 23 minutos de partido. Sin embargo, la albiceleste supo reponerse y con el gol de Alejo Vélez a los 27 minutos ponía las cosas 1-1 en igualdad de condiciones. Y los dirigidos por Mascherano de la mano de Valentín Carboni a los 41 minutos de encuentro ponían el 2-1 que iba a terminar siendo final. Romanoli descargó, parecía offside del 20, pero no, había un hombre enganchado al arco, gol. Ahí, mete Giai al centro, espera Vélez, pasó Vélez de cabeza, tapó el arquero, gol. Qué buena, para Carboni, para el segundo, Carboni, gol. Así es, la selección argentina quizás no jugó de la mejor manera, no expresó su mayor y mejor rendimiento en este caso, pero los dirigidos por Mascherano pudieron ganar y pudieron sumar 3 unidades claves por la lucha en lo que va a ser la clasificación dentro de este grupo A para llegar a las fases eliminatorias y poder seguir con vida en el Mundial. Si bien una de las selecciones viene de ganar y otra de caer derrotada, no se dejen llevar por los resultados. Va a ser un partido más que parejo, un partido más que lindo para poder apreciar y para poder ver para el ojo neutral, mientras que van a estar sufriendo claramente la Argentina y Guatemala. Un partido que nuevamente para mí se va a terminar definiendo por algunos detalles y también puede llegar a ser liberado el resultado por algún error de ambas partes. Esto va a hacer que termine dilucidando el resultado en una victoria para alguna selección o mismo puede caer en una igualdad porque realmente el ritmo de juego y también el modo de juego va a terminar siendo muy parejo para ambas selecciones, tratando de buscar sumar unidades en esta lucha por el grupo A, que va a terminar sabiéndose si van a terminar clasificando 2 o va a también tener alguno de los mejores terceros. En lo que va a ser el trámite del partido y desde el inicio del juego, Guatemala tendrá la necesidad de sumar unidades, mientras que Argentina, ya habiendo sumado 3 unidades anteriormente, está un poco más relajada en el trámite de juego y buscará jugar con la desesperación de la selección de los Chapines, que deberán sumar a toda costa. Guatemala tendrá que salir a exponer y a realizar su juego tratando de herir a la selección argentina y poder llevarse unidades para seguir sumando más posiblemente y de mejor manera si terminan siendo las 3 de la victoria. Así es, por el momento el grupo lo lideran Nueva Zelanda y Argentina, que ambos tienen 3 unidades y con diferencia de gol de +1, mientras que en el fondo de la tabla comparten esa posición Uzbekistán y Guatemala, que ambos también tienen 0 unidades y con la diferencia de gol de -1. En este caso, ¿qué les deparará para la última fecha, para la tercera y final en la fase de grupos?
Recordemos que Argentina se va a estar enfrentando a Nueva Zelanda el viernes 26 de mayo a las 18 horas horario argentino, y en el mismo horario lo harán Uzbekistán y Guatemala el mismo viernes 26 de mayo, para poder terminar de dilucidar y también saber quiénes van a ser los clasificados a la fase eliminatoria y quiénes continúan en el Mundial Sub-20, mientras también tendremos la noticia y la información de quiénes o quién será el eliminado del Mundial de Argentina 2023. Otro de los datos a tener en cuenta es que tanto Urízar como Moreno, más allá de molestias y posibles lesiones, como también está dicho en las declaraciones, van a poder estar en el partido frente a Argentina. Ninguno de los jugadores de Guatemala se ha entrenado diferenciado y todos están en plena disponibilidad para el entrenador Rafael Loredo en caso de que los necesite. En general, pues ya saben, después de un partido siempre hay lesioncitas pequeñas, contusiones, realmente nada de alguien que vaya a faltar para el siguiente partido. De hecho, hoy todos van a entrenar. Los que jugaron pues el tiempo completo van a tener una sesión de recuperación, y los que no, pues van a tener una intensidad un poquito más alta, pero realmente todos van a entrenar de una u otra forma. Pues el Jorge pues al final tuvo un calambre en las piernas. La verdad es que es un poquito extraño, sí. Nosotros incluso hicimos una investigación acerca de si había deshidratación en la mañana y realmente ninguno tenía algún grado de deshidratación importante. Eso fue lo primero que hemos pensado, ¿verdad? En realidad, al final no fue así, ¿verdad? Con la licenciada Rocío se hizo esa evaluación y todo muy bien, afortunadamente todo muy bien con el tema de deshidratación. Pues vamos a investigar a ver por qué sería el tema del calambre que tuvo en la pantorrilla y pues bueno, y con Urízar pues de igual forma, ahí sí, pues claramente él sí corrió más, claramente él tuvo más exigencia. Y es más entendible que obviamente tenga en algún momento algún tipo de calambre, que también fue en los gastrocnemios que tuvo el problema. Por otra parte, este cruce tiene un picante antes de ser disputado, ya que Rafael Loredo, el técnico de la selección guatemalteca, aseguró que un integrante del plantel albiceleste se infiltró en la charla técnica y filmó sus estrategias tácticas. Así es, el equipo argentino fue acusado de espionaje por el técnico de Guatemala, quien aseguró públicamente que un integrante de la delegación anfitriona ingresó a los vestuarios, se infiltró en una charla técnica y filmó parte de la estrategia. Y obviamente que salió a hablar de ello. Nada agradable, no es nada agradable que sucedan cosas así, porque FIFA está preocupada por el fair play y eso no es fair play. Me da mucha pena porque la gente de Argentina es muy buena, te tratan muy bien. Desgraciadamente en el fútbol hubo alguien que hizo una fechoría que no deben de hacer. Yo estoy seguro que FIFA va a tomar cartas en el asunto o está tomando cartas en el asunto porque están muy preocupados porque haya fair play. Y te repito, lo que hace una persona no habla de todo el pueblo argentino, ¿eh? Esa persona la tienen que tener bien claro, porque además traía gafete, se le tomaron fotos, entonces yo estoy seguro que van a tomar cartas en el asunto. Te repito, la gente fuera del fútbol nos ha tratado estupendamente bien y lo que hacen estas personas no habla de lo que es el pueblo argentino. El mensaje final para los chapines es que será un partido complicado, será un partido difícil, será un trámite donde se requerirá de mucha concentración, pero no es imposible. No es para nada imposible soñar con una victoria de Guatemala o hasta incluso sumar un empate en condiciones adversas dentro del encuentro que se puedan llegar a estar manifestando. Así que, como siempre les digo, chapines, confíen y crean en su selección, que tienen con qué y van a salir a demostrarlo dentro del campo de juego.